Qué dolor querer ser padres y no conseguirlo. Descubrir que algo en nosotros no está bien y no podremos cumplir con uno de los requisitos sociales más fuertes, como es el tener hijos. Alrededor nuestro vemos embarazadas, madres con bebés, padres jugando en las plazas, como si fuera a propósito. Si yo soy el del problema, ¿voy a privar al otro de lo que quiso toda la vida por quedarse conmigo? Si desde chico me visualicé como padre o madre y renuncio a mi plan, ¿no se lo voy a cobrar toda la vida al otro? Fértil, impotente, añosa, azospermia, anovulación. No, con un cartel blanco y rojo. No, en un letrero con neón. No podés, no pueden. Enojo, sufrimiento, tristeza. Y en algún momento quizás, tal vez, aceptación. Mi nombre es Mauricio Strugo. Soy psicólogo y sexólogo y así comienza este episodio llamado 0800 Cigüeña. HDP. Hora de pensar. Hoy es un día especial porque voy a empezar compartiéndoles mi historia para que entiendan el motivo de este episodio. Esta historia sucedió más o menos en el 2009, 2010. La verdad es que de chico yo siempre, no sé por qué, porque venía de una familia donde mis papás habían tenido conmigo 5 hijos, pero algo me pasó de estas cosas que suceden, ¿no? En nuestras mentes, en nuestras cabezas y que son difíciles a veces de entender, de interpretar, pero yo siempre supe que me iba a costar ser padre, que a lo mejor no iba a ser tan fácil tener un hijo. Y cuando de alguna forma nos estábamos acercando con mi pareja a la elección de ser padres y empezamos a ver que no estaba funcionando, de alguna manera no se estaba dando el resultado de quedar embarazados, obviamente que lo que hice fue ir a consultar a un urólogo y los análisis dieron que estaba todo mal. No había azopermia, que sería algo así, digamos, para que la gente entienda que no hay espermatozoides, por lo menos en el líquido seminal, pero había problemas de movilidad, problemas de cantidad, había un montón de problemas en el espermograma. Y al llevarle al médico estos análisis, recuerdo muy claro ese momento de manera muy vívida cuando me dijo que la situación era bastante mala, que era bastante desalentadora. Recuerdo perfecto la emoción con la que salí de esa consulta y al llegar a mi casa y compartirle esto a mi esposa, ella con su optimismo habitual diciéndome, no te preocupes, algo se va a poder hacer, quédate tranquilo, vamos a ir a la próxima consulta juntos. Y el médico volvió a decir esto, dijo algo así como, ¿qué quieren que les diga? El panorama es muy malo y probablemente ustedes no vayan a ser padres. Obviamente imaginen todos cómo salimos de esa consulta, ¿no? Con el urólogo, destrozados, lastimados. Y bueno, yo soy de Chaco y inmediatamente al conocer muchos médicos allá, le pregunté a mis padres y bueno, hablé con un conocido nuestro urólogo bueno, era un médico que nos quería mucho a la familia, le mandé el resultado y él me dijo, yo te voy a recomendar un médico. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí empezamos a ir con mi esposa a todas las consultas, ya no fui más solo.
Y el médico nunca nos dijo van a ser padres, pero tampoco nos dijo no. Él lo que nos dijo fue, vamos a ir haciendo cada cosa paso a paso y vamos a ir viendo. Y nos hablaba a los dos. Y la verdad es que solamente tomando hormonas o tomando medicación que en realidad disminuyera alguna hormona, en mi caso, y alguna vitamina. Y una anécdota que quiero compartir, perdón, me estoy recuperando de una tos, muy importante es que en alguno de los estudios que me había hecho con este último médico, en un momento él me preguntó, pero a ver, ¿vos usás alguna droga? ¿Tomás algo raro? Porque, digamos, en vez de mejorar el espermograma cada vez sale peor. ¿Qué está pasando? Recuerdo que en ese momento en terapia lo empecé a conversar con mi terapeuta, empecé a hablar de los miedos que tenía, empecé a hablar de qué me pasaba con todo esto. Y el médico, mientras seguía tomando la medicación, en un momento dijo, váyanse de viaje, tranquilos, después cuando vuelvan vemos si pasamos a algo más. Y en esa situación, justo me tenía que hacer un espermograma antes de ir a verlo, y recuerdo de llegar al médico con, digamos, prácticamente le tiré el espermograma sobre la mesa y un champán que le había comprado, y realmente fue otra situación, ¿no? Ahí cambió el panorama y ahí tuvimos, obviamente, un embarazo, tuvimos a nuestro hijo. Y cuando volvimos a tener a mi segunda hija, hubo que hacer también otro tratamiento de esto. También en el medio tuve que operarme de varicoceles la primera vez, tuve que operarme una segunda vez, porque esto molestaba al espermograma. Pero quiero compartir esta historia porque a mí por lo menos me hizo pensar cuánto influye nuestra cabeza, cuánto influye cómo estamos como pareja a la hora de ser padres. Y la verdad es que hoy tengo el honor de invitar a alguien que para mí, cuando yo pensé en este episodio, de alguna manera no lo podía pensar con otra persona que no fuera con ella. Quiero compartir porque, a ver, no nos conocemos personalmente y sin embargo yo la siento muy cerca porque me encantan las cosas que escribe, sé que a veces también a ella le gustan algunas cosas que yo escribo también y bueno, solemos como interactuar en este mundo que hoy en día conocemos a mucha gente de manera virtual, trabajamos de alguna manera juntos porque a veces compartimos gente conocida o nos hemos formado con gente conocida. Entonces, hay mucha gente que por ahí no nos conocemos personalmente, pero nos sentimos cerca. Este es el caso de Maru Presugi, que es licenciada en administración, es activista y comunicadora sobre fertilidad y autora del libro Que me parta un milagro, la búsqueda de un hijo que parece inconcebible. Es disertante en congresos para pacientes en Canadá y Colombia, invitada por la legislatura porteña, la Asociación Concebir, Fundación Aiglé y otras instituciones privadas a conversatorios sobre maternidades deseadas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, La Plata, La Pampa y Córdoba, y publica en medios digitales y de comunicación. Bueno, con ustedes Maru, ahí quiero un poco que ella cuente un poquito de todo esto que ella hace, como también para presentarse. Bueno, Mauricio, primero es un placer, aunque no nos conozcamos personalmente, poder interactuar cara a cara en esta virtualidad que nos acerca en los momentos en los que no podemos congeniar por ahí, vernos sin internet de por medio, pero para mí es un placer enorme y aparte es un honor también que me hayas considerado para poder hablar de este tema en tu podcast. Primero felicitarte porque no es menor que uno también abra su intimidad, compartir esto que les sucedió a ustedes, a vos como hombre y a ustedes como pareja, y que de cierta manera también rompe un poco eh, esto del tabú que existe en torno a la fertilidad y entender que más allá de lo que nos pasa a nosotros, como a mí y a vos como personas, es tan común, es tan habitual, ¿no? Que hoy existan parejas
que estén en este proyecto de familia y que, bueno, se encuentren con que la biología de alguna forma puso alguna dificultad ahí de por medio. Así que nada, agradecerte y es un placer enorme poder estar acá. HDP, hora de pensar. Y quiero preguntarte, ¿no? Lo primero que me llamó la atención de vos cuando empecé a conocerte es que me parta un milagro. ¿Qué quiere decir esto? Escribiste un libro que se llamó así, recién lo presenté. ¿Qué significa Sí. que nos parta un milagro? ¿Qué tiene que ver con lo que recién compartí? Bueno, mira, yo cuando empecé a transitar la búsqueda de mi maternidad, también en pareja, con a quien llamo marido, pero siempre digo que es un hombre de carne y hueso, pero bueno, ya tomo su rol de personaje en esta, digamos, narrativa. Yo en algún momento sentí que todo este tema estaba muy encapsulado en la pareja y que de cierta manera también estaba desgastando un poco el tema porque no había momento del día en el que yo particularmente no trajera el tema de la búsqueda, ¿no? Y se daba en todo momento y en todo lugar. Y consumía muchos blogs que en su momento eran más que nada en España, la gran meca de la fertilidad, en una de las grandes mecas de la fertilidad reproductiva, ¿no? Está en España. Y necesité poder también yo expresar lo que me estaba pasando por afuera de la pareja. Y bueno, decidí abrirme un blog y empezar a escribir. Y lo primero que tenías que hacer en su momento era crearle un nombre, ponerle un nombre. No puedes publicar nada si no le pones primero un nombre al blog. Y nada, yo consumía muchos, algunos que se llamaban Mi camino hacia el embarazo, la búsqueda de mi embarazo, no sé, el sueño de tener un hijo, bla, bla, bla. Y dije, bueno, a ver, ¿yo qué nombre le voy a poner? Porque todo eso también me representaba. Y, y soy una persona bastante que usa como recurso la ironía, uso el humor irónico en todos los aspectos de mi vida, eso es como herramienta, como recurso, siempre me sirvió y seguramente me va a seguir sirviendo. Y teníamos el problema de que tanto intentar buscar el embarazo que no llegaba, eh, en un momento digo, ¿qué probabilidades tiene una persona que le caiga un rayo en la cabeza? Y la realidad es que son pocas. Y son tan pocas como las probabilidades que tengo yo de embarazarme espontáneamente. Entonces dije, bueno, en vez de que me parte un rayo, era que me parte un milagro, ¿no? Porque parecía algo que realmente era muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces lo asocié y bueno, ese nombre surge de esa conjunción. Sabes que me encanta, digamos, tu creatividad en esto y me lleva a pensar en esto el milagro, ¿no? Cómo está asociado a lo sagrado el hecho de tener un hijo, cómo se cree que es un acto divino que a algunos les toca y cómo esto también influye un montón cuando uno tiene un hijo, ¿no? En esta cosa de no nos podemos quejar porque Dios nos dio esta bendición y a otra gente no les da, y todo lo que nos condiciona socialmente, la cuestión, ¿no? De tener, digamos, de socialmente tener que ser padres y de alguna manera entender, ¿no? Esto como una bendición. Entonces esto que hablas, ¿no? Porque en algún punto es a ver, a mí me lleva para un montón de lados. La cabeza por ahí de los psicólogos tiene esta particularidad, ¿no? Como que me parta un milagro, como algo, ¿no? Que, digamos, tiene que ver con lo difícil que es la materpaternidad por momentos, pero al mismo tiempo lo deseada que fue, ¿no? Por tu parte y por eso uno hace todo lo que hace. Y también, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente que no quiere ese milagro, ¿no? ¿Cómo estamos decondicionados en nuestra sociedad por eso? Totalmente, totalmente. Yo a veces tengo que hacer la aclaración, porque a veces cuando consultan por el libro me preguntan si es un libro religioso, ¿no? Porque la palabra milagro sale justamente de ahí. Y no, nada que ver. Yo soy agnóstica y yo pensaba en milagro por el hecho de la improbabilidad de las cosas que eventualmente pueden suceder, ¿no? Era por ese lado. Pero esto que vos decís también es una buena mirada como para analizarlo, ¿no? De cómo interpretamos nosotros a los hijos, cómo interpretamos nosotros los roles que queremos ocupar, estos ideales del yo, estos anhelos, ¿no? Que tenemos en relación
digo dejar descendencia, pero no me suena, no estoy muy conforme con eso, ¿no? Pero en este proyecto de familia, ¿no? De con hijos, con bebés que nazcan de nosotros, a través de nuestros óvulos o no. Pero bueno, sí, tiene un buen análisis, ¿no? Va a ir para hacer. Yo creo que está bueno. Y qué mejor que la infertilidad, siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Qué mejor que ver la infertilidad como una oportunidad para plantearnos, ¿no? Esto de el deber tener el hijo, el deber de ser bendecidos nuestra vida con estos hijos. Yo creo que es una oportunidad como para plantearnos esto, ¿no? ¿En qué momento está el deseo y en qué momento está el mandato? H, D, P. Hora de pensar. ¿De dónde viene el mito de la cigüeña? ¿Por qué pareciera que no estamos completos si no somos padres, en especial las mujeres? ¿Por qué se idealiza tanto tener hijos? El lado B, como se dice de todo esto. Vamos desmenuzando todo esto que estoy planteando, ¿no? O sea, el Sí. mito de la cigüeña, ¿no? ¿Quién no vio alguna película de infantil, ¿no? Cuando era chico, de la cigüeña llevando al bebé en esa tela, ¿no? Y depositándola en la casa. De hecho, hay una de Disney de hace poco que también aparece, o sea, cada tanto aparece, ¿no? ¿Vos sabés de dónde viene el mito de la cigüeña? ¿Escuchaste algo de esto? ¿Tenés No, idea? no sé de dónde viene, pero sí sé que se la había usado por el tema del pico largo. El pico largo permitía al imaginario esta imagen del niño siendo cargado en una tela a la puerta de la casa de los padres. Yo creo que hoy en día, si tengo que pensar en la cigüeña, desconozco, digamos, la etiología de este mito, pero puedo pensar que esta cigüeña hoy es la gran enemiga de la educación sexual integral, ¿no? O sea, me lo pongo a pensar por ese lado. Yo creo que los mitos han surgido justamente de la falta de educación sexual integral, de este tabú en torno a la sexualidad, ¿no? Y a la procreación y demás. Yo la verdad que no sé, estaría bueno, es interesante No, como para hacer una pero investigación. a ver, es esto, ¿no? Es como lo traen como si fuera un paquete al bebé, ahí no hubo sexualidad, tal cual como vos decís. Eh, digamos, pareciera, ¿no? Que en algunos casos viene la cigüeña, en otros no. Y es inevitable, Maru, pensar en los chicos, ¿no? O sea, así como el mito de la semillita y algo que va a crecer ahí adentro y toda esta infantilización que hacemos de un acto natural como es la sexualidad y como es, en todo caso, digamos, adecuado a la edad de cada chico, poder explicarle, digamos, algo que tiene que ver con, digamos, un proceso natural, digo, porque si le decimos, no, bueno, te trajo la cigüeña, si le decimos, papá puso una semillita dentro de mamá, ¿no? Me pongo un segundo en esas cabezas y digo, bueno, a ver qué, ¿Cómo abro la pasó? ventana para que entre la cigüeña. Nosotros que no tenemos patio, que tenemos una red en el balcón, ¿cómo va a entrar la cigüeña y va a dejar al bebé? Por otro lado, digamos, si pone una semillita, ¿por qué no va a salir una planta, ¿no? En vez de un bebé, ¿por qué va a salir un bebé, ¿no? Y por qué de afuera de las plantas que tenemos no salen bebés? Tal cual. Bueno, ¿sabes qué? Yo soy fanática de Los Simpsons, sobre todo de las primeras temporadas, y hay justamente una canción de cuna que se representa en donde le van cantando a Maggie, que es la bebé, que está meciéndose en una rama y si sopla mucho el viento, la rama sacará. Y toda la lógica que tienen los chicos, todas esas imágenes, es toda esta semiótica que ellos van construyendo con sus propias experiencias hasta la edad que tienen es otra a la que nos imaginamos los adultos, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es transformar la semillita por células, empezar a decir cómo funciona el cuerpo humano, porque eso también hoy en día por ahí a nosotros, a las personas de nuestra edad, nos cuesta y por ahí un poco nos apabulla el hecho de empezar a hablar, como vos bien decís, con la información justa para la edad de los chicos, pero esto tiene consecuencias a largo plazo, porque estos chicos que están criados o enseñados, mejor dicho, dentro de la educación sexual integral, no van a tener tabú en relación a la sexualidad, no van a tener conocimientos en relación a su fertilidad, porque eso también es otra cosa que vemos, personas adultas que no saben, ¿no? Acerca de la fertilidad.
que muchas veces también conlleva a una posponer indeterminadamente, y a las mujeres, así como se nos pone blanco el cabello y nos salen arrugas, los óvulos, nacemos con un pool de óvulos y esos óvulos van envejeciendo con nosotras, y en llegado momento cuando aparece este deseo de la maternidad, por ahí nos encontramos con esta dificultad que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque bueno, esas células también tienen la misma edad que figura en nuestro DNI. Entonces yo creo que si empezamos desde chiquitos a hablarles de esto y a naturalizarlos con respecto a estos temas, justamente las consecuencias se van a ver a largo plazo. Digamos, es utópico, puede ser, pero es lo que me gustaría que suceda hoy con mi hija, por ejemplo. Sobre los Simpson hay un episodio en el podcast que después te recomiendo que escuches, que se llama Los Simpson quedaron viejos, que te va a gustar porque yo también soy fanático de los Simpson. Entonces, un capítulo es sobre los Simpson. HDP, hora de pensar. ¿Por qué está tan idealizado el hecho de tener hijos? ¿Por qué hay algo que, digamos, es como si no tenemos hijos no estamos completos? Bueno, eso yo creo que justamente tiene que ver con el tema de la construcción que ha hecho la sociedad en torno a la maternidad, ¿no? Es más, hoy en día lo seguimos escuchando de que la maternidad es un instinto, de que la mujer tiene instinto de maternidad, y eso ya se ha estudiado desde varias ramas de la ciencia, que esto no es así, que no existe tal cosa como un Te instinto. habrás enterado de mi pelea en los medios por el tema, ¿no? Hace un tiempito en América por el tema del No te instinto, puedo creer. porque sí, porque yo afirmé esto y expliqué esto y se ofendió una panelista, me hizo un despelote, incluso se cerró el bloque sin que yo pueda defender esto, y ella incluso dice, no, porque hablé con una psicóloga recién y una pediatra y dicen que lo que está diciendo este profesional es mentira, y así se cerró el bloque, y lo único que yo pude hacer es en redes explicar todo esto que había dicho y fundamentarlo, ¿no? Porque está bueno esto que decís, Maru, de realmente entender que si fuera instintivo, todas las mujeres querrían ser madres, todas las mujeres tendrían chipeado en sus cabezas esto, no habría mujeres que abandonen a sus hijos, y porque al ser instintivo, entonces el hombre dónde queda, ¿no? Digamos, porque entonces no existe el instinto paterno, cuál es el lugar del padre, y yo creo que acá hay un deseo, y está bueno porque también es pensar en las personas que no quieren tener hijos. Bueno, justamente por personas como esta panelista es que hoy en día tenemos un sector de la sociedad a la que ve a la mujer en edad reproductiva y si llega el Día de la Madre, le desean feliz día sin saber si tiene hijos, le desean feliz día sin saber si tienen alguna dificultad para tener hijos, o incluso no quieren tenerlos, ¿no? Y que es totalmente válido. Y yo creo que esto del instinto en el 2023, o sea, me hace mucho ruido. Pero yo creo que justamente nace por esto, aparte nace también por el rol que ocupó la mujer durante muchísimos años, en esto en donde las mujeres fuimos y estamos y continuamos y continuaremos ganando terreno en el mercado laboral, en el mercado profesional, en el poder decidir sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo. Me parece que la panelista debería hacer una mirada un poco más en este siglo, y bueno, empezar también a pensar por cuenta propia, ¿no? Porque si fuese instinto como tal, las mujeres que tienen hijos no dejarían nunca de tener hijos, ¿no? Porque digo, No, y no son podrían como... ocuparse, de otra cosa, digamos, sería solamente su rol ser madres, maternar. Sí, Y bueno, eso sí. también, digamos, cuando alguien dice, no, el instinto materno sí existe, mirame a mí como yo soy de madre y cómo me vas a decir que no existe, tiene que ver con esto, Maru, ¿no? Con Sí, en obvio. algún punto no ser una persona completa, porque una persona completa es una mujer que además de ser Desea. madre, desea trabajar, ser profesional, tener hobbies. Y digamos, y para eso, obviamente, idealmente, si hay alguien que sea un compañero, una compañera, puede, digamos, estar a la par, ¿no? A veces esto no es posible, hay embarazos de personas que deciden ser madres solas, hay otros embarazos de madres que se quedan solas porque los hombres no se hacen cargo.
Como también hay algunas situaciones que me ha tocado atender en algún momento de padres que quedaron a cargo de sus hijos porque las madres no se hicieron Mm. cargo. Y esto también demuestra que, digamos, la maternidad, la paternidad es un deseo y no un instinto, porque si no, no pasaría, ¿no? Mira, estoy completamente de acuerdo con vos y aumento la apuesta. Porque yo he tomado hace unos años esta frase de que la maternidad y la paternidad son construcciones sociales y que, digamos, las características que van adoptando estas construcciones van muy de la mano de la época en la que se viva, ¿no? Porque la maternidad de hace 20 años no es la maternidad de ahora, ni la de maternidad de hace 40 años. Mismo la paternidad, ¿no? Hay hombres, hay varones que están asumiendo ese rol con más compromiso del que por ahí se veía hace años atrás. Entonces hay un cambio social, hay esto de poder abrir el juego en las redes sociales, en los programas de podcast y demás, en donde hablemos de una construcción de la paternidad, da un poco más de conciencia, ¿no? Lo mismo, mira, pasa cuando una pareja tiene hijos, ya se les pregunta para cuándo el segundo, para cuándo el tercero. Es como que hay una tendencia a la procreación de manera indefinida. Totalmente, Este, totalmente. A la sociedad la tranquiliza que nosotros tengamos hijos, porque de alguna forma es como yo digo, ¿no? Si a un círculo le falta un pedazo, nosotros solemos como mentalmente llenarlo, ¿no? Eso se llama ley de la pregnancia. Y en algún punto, cuando nosotros vemos a una persona de una determinada edad o vemos una pareja, a veces salen estas cosas, ¿no? Bueno, y van a tener hijos cuándo, cuándo viene el segundo. Es como si fuéramos, digamos, como si fuera el único rol. HDP. Hora de pensar. ¿Por qué puede ocurrir que no sea posible tener hijos? ¿Qué pasa cuando el problema es de una de las partes? ¿Hay parejas que se separan por esto? ¿Por qué no bueno, recurrir a otras maneras de ser padres, como por ejemplo la adopción? Tiro todo esto para que lo charlemos. bien. Causas pueden haber muchas, pueden ser no me gusta hablar de problema en la pareja, sino quién lleva el diagnóstico, porque en definitiva la dificultad o la problemática es de los dos. Em, las razones pueden ser un montón, pueden ser de una de las personas de la pareja, o pueden ser causas combinadas, como fue en el caso nuestro. Em, si nos metemos por ese lado, tenemos un montón de cosas para hablar sobre el útero, los ovarios, los óvulos, los espermatozoides, las venas de, em, bueno, del hombre. Hay un montón de causas, pero bueno, eh, las razones pueden haber tantas como personas existan, creo. Hasta este punto te digo, pueden haber cuestiones endocrinas que con una pastillita lo resuelven, o pueden ser necesarias cirugías. Bueno, va a Por depender eso, por de un montón eso, de cuestiones. por eso es tan complejo el mundo de la fertilidad y en algún punto también depende de encontrar un médico que sepa explicarnos, que no nos haga sentir culpables, que no nos haga sentir enfermos. Está bueno esto porque realmente, digamos, es una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil. Aceptar que hay un problema. En los hombres sé que se nos juega mucho el tema de la virilidad, el tema de la potencia, ¿no? O sea, esta cosa horrible, la palabra yo la detesto, que es sos omnipotente, ¿no? O sos impotente, ¿no? O sea, Mm. omnipotente digo justamente porque podés con todo y podés un montón de cosas. Y justamente el contrario, sos impotente, se suele decir, ¿no? Cuando un hombre no puede ser padre. Qué terrible, ¿no? Bueno, Porque es una condena eh, absoluta. sí. Bueno, eso es uno de los motivos por los cuales es tan tabú esto, ¿no? Vos recién decías si las parejas se rompen, ¿no? Estamos pensando por ahí en parejas obviamente heterosexuales que están en la búsqueda, y pienso que sí. Bueno, por Y qué esto, no pensar también en parejas no solamente heterosexuales? Porque puede ser que una pareja homosexual también esté queriendo ser madre, una de las partes, o ambas, ¿no? Y de pronto que suceda esto, que no. Y por ahí era el deseo tan fuerte de una de las partes que
qué se hace, ¿no? O sea, digamos, pongámoslo en los dos panoramas. Sí, para mí sí se puede poner obviamente los dos panoramas, pero yo tengo que hacer una distinción porque muchas veces cuando estamos hablando de parejas heterosexuales y el diagnóstico lo lleva una de esas dos personas, esa persona, perdón, que lleva el diagnóstico muchas veces carga con una culpa muy grande. Entonces, en contraposición a las parejas homosexuales bueno, monoparentales no, pero sí, que buscan, necesitan, los tratamientos se llaman heterólogos, ¿no? Necesitan sí o sí de una donación de gametos. Si son pareja de mujeres, van a necesitar recurrir a un banco de esperma. Lo que pasa es que llega un punto en que digo, puedo llegar a emparejar estas dos situaciones si me lo pongo a analizar desde el punto de vista emocional, ¿no? Hay alguien que va a tener más paciencia que la otra, hay alguien que va a tener más fortaleza que la otra, y yo creo que sí. Y en el momento en que empiezan a haber ciertas rispideces, en donde ya no sirve que uno tome la iniciativa, o ya cansa, ¿no? Ser la misma persona la que tome la iniciativa, yo creo que sí, hay muchas parejas que he visto que lamentablemente no han podido superar esta dificultad, ya sea porque el deseo de una de esas personas cambió, porque ya dijo, bueno, hasta acá, la mujer o digamos la persona que va a gestar, es la que pone el cuerpo. Es la que pone el cuerpo, no solamente lo emocional y demás, pero es la que pone el cuerpo y es necesario justamente empezar a entender que eso genera un desgaste enorme. Entonces, por ahí la pareja dice, no puedo seguir viéndote cómo te inyectás, cómo tenés que ir a todos los tratamientos, cómo es que tenés que, digamos, cada vez que te van a sacar óvulos, tenés que someterte a una sedación y toda la expectativa. Y después está la otra persona que por ahí puede decir, bueno, ya me cansé, ya no soporto más esto, este proyecto no está funcionando para mí, y la otra persona por ahí quiere seguir intentando. Y bueno, son determinantes, ¿no? Porque también no solamente tenemos este ideal, este anhelo de tener hijos, sino muchas veces tenemos un ideal en cuanto a cómo vamos a llegar a ellos, ¿no? Y ahí viene tu pregunta de la adopción. Muchas veces a mí me han recomendado adoptar. Y esto es una anécdota que cuento porque yo al principio, cuando recién estábamos empezando con los primeros tratamientos, una persona que yo quiero mucho me dijo, escúchame, y si esto no funciona, ¿por qué no adoptan? Porque hay tantos chicos que necesitan una familia. Y yo en ese momento sabía que no quería adoptar, pero no sabía cómo decirle a ella que no quería adoptar, porque ¿cómo no vas a querer adoptar? O sea, te transformás en un monstruo, ¿no? ¿Cómo no vas a querer acobijar a un niño y darle una familia a esa persona? Y la realidad es que justamente ahí están los ideales. Y yo digo, no está mal yo querer gestar, no está mal yo querer parir, no está mal querer yo dar la teta y criar un bebé desde que nace. Y por más que a veces suenen como deseos superfluos, también constituye mi ideal y mi construcción propia, mi subjetividad con respecto a la maternidad. Y yo creo que por eso eh, hay muchas opciones para formar familias, pero no todas las opciones son para todas las personas, ¿no? Son decisiones. Totalmente. Yo creo que está lo ideal y después lamentablemente vamos a tener que ir viendo qué es lo posible. Y algo que he aprendido con los años, ¿no? Es que en algún punto, digamos, hay un concepto que me encanta cuando doy clases, decirlo todo el tiempo sobre paternidad, que es el concepto de ahijar. Yo creo que lo que tiene que suceder con un hijo es que tenemos que ahijarlo, que tenemos que tomarlos como tal. Y digamos, obviamente si nosotros tenemos una concepción, un esquema donde visualizamos nuestro parto, donde nos vemos pasando por esa situación, por supuesto que, digamos, está buenísimo hacer todos los intentos posibles y ir viendo a ver cómo llegar a esto. Lo que pasa es que el camino es de mucha frustración y me es inevitable, Maru, pensar, desde mi parte de sexólogo también, ¿no? Las relaciones sexuales cuando se vuelven, digamos, una relación para quedar embarazados y donde todo el tiempo es, bueno, ahora porque el doctor nos dijo, porque digamos, estoy ovulando, y cómo se termina algo que justamente la mejor manera de hacerlo es que sea un encuentro,
termina siendo simplemente, ¿no?, como un acto mecánico, fisiológico, totalmente desafectivizado, ¿no? Digamos, por ahí, a ver, logran el cometido, pero llegan súper hechos pelotas en la pareja. Sí, totalmente esto que decís. Por eso a mí me sirvió mucho el humor y tal vez uno de los capítulos por ahí que son más comentados del libro tiene que ver con esto de la mecanización de digamos, del coito, ¿no? Porque ya no es, para mí la sexualidad implica un goce. El coito es directamente la penetración per se y la eyaculación, porque no está, y se pierde un montón eso, se pierde un montón, se vuelve mecánico y en algún momento yo me sentí, lo relato en el libro como una esponja, ¿no? O sea, yo quería que llegue el momento de que él estuviera en casa para hacer lo que teníamos que hacer, porque era eso, era nuestro deber para conseguir el embarazo que estábamos buscando. Y eso te va destruyendo. Y está bueno que pongamos la mirada ahí, está bueno que lo pensemos, está bueno que lo analicemos porque incluso, vos como sexólogo lo debes saber mejor que yo, el orgasmo femenino ayuda a que todo el fluido del semen suba a donde tiene que subir. Entonces, pensemos que justamente hay una necesidad de disfrute y de goce y de entrega, ¿no? Es que esto que yo te compartía, cuando el médico se dio cuenta la tensión que había por la búsqueda del embarazo y que no estaba resultando, como sucede muchas veces, ¿no? Porque incluso hay parejas que adoptan a un niño y después quedan naturalmente embarazados, ¿no? Porque se sacaron de encima una situación. En nuestro caso, nos mandó de vacaciones, entendiendo que la idea era, bueno, aflojen con esto, déjense de esperar esto. Como, digamos, cuando nos concentramos en lo importante que es en pasarla bien, en querernos, en amarnos en algún punto, esto genera, ¿sí?, una sexualidad que da como resultado ese milagro, ¿no? Que te partió a vos y me partió a mí también. Total. Mira, yo tengo dos comentarios para hacer con respecto a este. Primero, que si nos está escuchando alguien que está en esta situación, que no se sienta, digamos, es esperable que esto suceda, porque la realidad es esa, es esperable que suceda. El tema de las vacaciones para relajarnos con respecto al tema está muy bueno, pero odiamos profundamente que nos manden de vacaciones para embarazarnos, porque es otra forma discursiva de decir las cosas, Mm, ¿no? claro. Porque eso también genera mucha culpa, porque a mí cuando me decían necesitabas pensar menos o relajarte, yo decía al principio de la búsqueda, cuando yo no sabía lo que estaba sucediendo, estaba relajada y tampoco sucedió. O sea que la lógica me lleva a analizarlo por ese lado. Pero sin lugar a dudas, está bueno que veamos la pareja. Si estamos en esta, revisar eso. HDP. Hora de pensar. Y la última pregunta, porque la verdad es que me quedaría hablando un montón, la verdad es que me surgen un montón de preguntas, pero sé que a la gente cada vez le gusta escuchar las cosas más cortitas, más concisas, y la verdad es que son temas que realmente están buenísimos, pero también tenemos que adecuarnos a la actualidad. Una pregunta que te quiero hacer, ¿no? Es, ¿qué pasa para que conversemos juntos? ¿Qué pasa cuando ya no hay más nada que hacer? ¿Qué pasa cuando eh, de alguna manera hay que aceptar la realidad de que no vamos a ser padres y en algún punto tampoco queremos adoptar, lo cual, como decías vos, es absolutamente respetable? Cuando por ahí por una cuestión de edad, porque hay un diagnóstico muy certero que puede tener que ver con alguna enfermedad que impidió, digamos, que la persona pueda producir espermatozoides, óvulos. ¿Qué pasa, no? Cuando Mm. realmente esta situación es no. Bueno, primero pasa que cuando llegas a esa conclusión es porque transitaste todo un proceso que es bastante largo que tiene que ver con el duelo de un deseo. Uno duela lo que tuvo y dejó de tener, pero también duela ese deseo que no se dio de la manera en la que uno lo esperaba, ¿no? Primero, que es un trabajo dificilísimo darse cuenta de esto. Es un trabajo difícil pensar en los límites, muy difíciles.
pero yo creo que todos los tenemos. Así que lo primero que pasa, yo creo que cuando se toma una decisión de este estilo, cuando se llega a esta respuesta, primero es un alivio, ¿no? Porque ya dejas de esperar algo. No sin dolor, no sin dolor, no sin frustración, pero yo me gusta verlo como un alivio. Y lo que sucede después es la vida misma, es empezar a focalizar tal vez en los deseos personales, en las cosas por ahí que teníamos pendientes, empezar a ver de a poco, tal vez es otro proceso más, de que la vida está llena de posibilidades, de que hay un montón de objetivos en los que podemos perseguir, y vuelve un poco la mirada hacia uno, ¿no? Es lo que a mí me gusta pensar y por ahí lo que veo. La mirada vuelve hacia uno, ¿no? Vuelve a imaginarse ya en otra situación y empezar a hacer un poco las paces con el cuerpo, empezar a hacer las paces también con la pareja, y empezar a pensar en un universo de cosas. Muchas veces te dicen, ay, las parejas que tienen hijos, ay, las cosas que yo haría si no tuviera hijos. Bueno, tal vez mirar eso, ¿no? Eso que vos odias durante tanto tiempo que te digan. Y bueno, ya ahí sí. Lo mismo pasa con las parejas que tienen un hijo y que buscaron un segundo en infertilidad secundaria y que ya el segundo no llega y ya deciden dejar de buscar. Y bueno, ahí se abre, ¿no? Ya los hijos que tenés van creciendo, ya van siendo más independientes y vos ya empezás a proyectarte de otra manera. Hay vida después de cada desafío de la vida misma, ¿no? Mm. Sí, a ver, yo retrocedo un poquitito de lo que vos dijiste y me quedo con la palabra duelo un ratito, entendiendo que la palabra duelo viene de dolor y que antes de esa aceptación de la que vos hablás y que obviamente estás imprimiendo una mirada optimista, en algún punto tenemos que atravesar ese dolor que probablemente genere una crisis en la pareja muy fuerte, ¿no? Porque tiene que ver con adecuarse a una realidad que a veces tiene que ver con la muerte, ¿no? Y lo digo así a propósito, de alguna manera, de un ideal, de una expectativa, de algo que nosotros teníamos como esquematizado en cuanto a proyecto de vida, como puede ser armar una familia. Entonces, antes de la aceptación, aparece la negación, aparece el enojo, aparece el sufrimiento, para después darle lugar a la aceptación, que tiene más que ver con la tristeza, ¿no? Que con el dolor. Porque de alguna manera el dolor tiene más que ver con el sufrimiento y nos vamos a pelear un tiempo con esto. Pero cuando realmente podemos con tristeza, ¿no? Decir, no vamos a ser papás. La verdad es que esta es una realidad. Bueno, ¿cómo podemos utilizar esto para fortalecer nuestro vínculo, para poder estar más cerca, para poder poner nuestra energía en otras cuestiones y otros vínculos que también son lindos en la vida, como por ejemplo ser tíos, como por ejemplo, digamos, no solamente ser tío de nuestros sobrinos, sino ser tíos de familias, de amigos que realmente también ahijemos a estos niños, ¿no? Y aceptar que la vida es un montón de otras cosas que tener hijos, ¿no? No idealizar esto, porque también idealizar hace que justamente, ¿no? Que es otro gran tema, no podamos quejarnos, no podamos enojarnos cuando sabemos que tener hijos es súper complejo, que requiere una paciencia abismal y que por toda la publicidad que tiene el ser familia, ¿no? La verdad es que después nos encontramos con esto, ¿no? Con niños que, bueno, hay que estar hasta los 20 y pico de años atrás de ellos, que cuando salen tenemos el corazón en nuestra boca cuando empiezan a salir por temas de seguridad, y tal cual, digo, antes no dormíamos porque por ahí no íbamos a poder ser padres y hoy no dormimos porque somos padres, y la verdad que entender también, ¿no? Que siempre cuando hay algo, siempre queremos lo otro, y esto tiene que ver con la complejidad humana. Me Maru, gusta esto que... quiero... Sí, sí, te escucho, te No, lo escucho. último,
trajiste el tema de la tristeza. Yo creo que como emoción es la única que nos permite ser introspectivos, ¿no? Y justamente poder observarnos un poco en eso y qué nos pasa. Y esto que vos decías en torno a hijar, no verlo como un premio consuelo, ¿no? Hay tanto ahí afuera que seguramente no lo puedas ver porque estás transitando esto, pero como vos decís, hay un montón ahí afuera. Estoy segura que todos encontramos algo de qué hacernos en la vida. HDP. Hora de pensar. Quiero que cerremos este episodio eh, primero contándole a la gente cómo te puedes seguir, cómo te encuentran en redes, dónde encuentran tu libro. Y por otro lado, con algún mensaje que vos quieras dar a la gente que está transitando la búsqueda de un embarazo y está siendo difícil. Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook en Que Me Parta un Milagro. Tengo un canal de YouTube también de Marupe Sushi con doble G. Y bueno, y después en mi página www.quemepartounmilagro.com el libro con el mismo nombre no se vende en librerías, es una edición independiente. Vos, Mauricio, sabés de qué se trata esto, así que el que lo quiera lo puede conseguir por Mercado Libre, Mercado Pago o en Capital Federal también se puede comprar en Palermo, con envíos a todo el país. Y bueno, con respecto al mensaje que le quisiera dar a las personas que están transitando esto, es muy común que veamos esto de no aflojes, seguí adelante, vos podés. Yo creo que hablando de omnipotencia no podemos con todo, somos seres humanos. Así que el mensaje que vengo dando es un tiempo con el que me siento más cómoda, es que mientras tengas el deseo, siempre encuentres la fuerza para ir por él. Creo que es lo más sano que podemos hacer y reevaluar ese deseo cada momento. Creo que también es lo que tenemos que hacer, un must, ¿no? En inglés. Redoblo la apuesta completando para cerrar el capítulo que la mater paternidad sea un deseo, como dijiste vos, y que no tenga que ver con cumplir mandatos, porque la verdad es que lo mejor que nos puede pasar en la vida, y si se da esta situación de ser padres, que sea realmente porque elegimos, y que no se condene ni a las mujeres ni a los hombres que de manera muy valiente dicen: yo no quiero ser padre, yo no quiero ser madre. Espero, como siempre, porque ese es el objetivo de este podcast, que se hayan quedado con un montón de cosas para seguir pensando, que este tema los haya hecho vibrar y que realmente cuando pasen por esta situación o tengan a alguien conocido pasando por esta situación a partir de este episodio, puedan sobrellevarlo mucho mejor. Antes de irte, si te gustó este episodio, te pido que me hagas el favor de poner seguir en la plataforma que estés escuchando. También, claro, podés recomendar a tus conocidos este podcast. Si te pones a ver, vas a encontrar un montón de episodios que ya fueron grabados sobre distintos temas que también pueden interesarte. Escuchalos, compartilos y también, si querés, podés contarme qué te pasó con alguno de ellos comunicándote en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde me encontrás como El Psicólogo y Sexólogo. Te mando un abrazo de oso, que espero que de tan fuerte atraviese ese dispositivo desde donde estás escuchando este episodio para que lo sientas. Hasta la próxima. HDP. Hora de pensar.